Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en esta preciosa mañana, donde el Señor nos concede la vida, nos da las fuerzas para continuar en esta tierra. Y nuestro anhelo, nuestro deseo, es que cada uno de vosotros reciban ese respaldo divino, esa protección, ese blindaje que el Señor ha prometido a sus hijos. En esta mañana el Señor envía un consejo para nuestras vidas, para que al revisar, al reflexionar, al ponernos al frente de la palabra, nuestra vida reciba una restauración, una rectificación y que podamos desarrollar la tarea encomendada, la tarea que se nos ha asignado y que podamos entregar buenas cuentas a nuestro Padre Dios. Quiero indicarles también que todas sus peticiones, necesidades que usted manifiesta en nuestro listado de comentarios, usted puede agregarlo para que podamos integrarlo al reloj de oración de la iglesia y que juntos podamos orar, intervenir, podamos clamar a nuestro Dios y que su pronta ayuda, su auxilio, sus recursos, la salud, la sanidad, se hagan presentes en vuestras vidas. También le invitamos para que nos apoye compartiendo estas enseñanzas, estos mensajes a sus amistades. De esa manera estaremos cumpliendo la instrucción que nos dice la palabra de Dios tanto en Mateo 28 como en Mateo 24, que este evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, debe de ser sembrada en todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si algo quiere nuestro Padre Dios es que su iglesia, su pueblo, sus servidores, seamos fructíferos, ministrando la luz, ministrando la gracia, ministrando el poder, la bendición que Dios otorga al ser humano. Lamentablemente, el ser humano, al desconectarse de su Creador, entra por terrenos tenebrosos, turbulentos, y eso hace que experimente una serie de circunstancias, de conflicto, de angustias, de opresiones. Pero cuando nosotros como hijos de Dios ministramos la palabra, la luz del Señor, y llega e ilumina el camino del ser humano, entonces la persona tiende a ascender, a ser guiada, a ser dirigida por la palabra de Dios. Es que apóyennos de favor compartiendo estos mensajes a sus amistades. También, si usted tiene esa voluntad de apoyarnos, dele like tanto en YouTube como en Facebook, dele like a las enseñanzas para que la plataforma, tanto de Facebook como de YouTube, también entregue puntualmente las alarmas o las alertas cuando estamos compartiendo un mensaje de la palabra. Pues esta mañana vamos a abrir la Biblia y vamos a recibir un consejo que debe de traer a nuestra vida una reflexión, una revisión. Debe de traer a nuestro corazón una introspección. Primer libro de Samuel 16:14 y versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Hasta ahí nada más. Vemos como un hombre que fue ungido, un hombre que recibió
el respaldo de parte de Dios para que desarrollara una tarea específica de reinado sobre el pueblo de Israel. Vemos de una manera sobrenatural, el Señor le habla al profeta Samuel para que ungiera a Saúl y le encomendara las tareas de dirección, de administración, de gobierno sobre una nación tan importante al cual Dios había elegido para que esa nación fuese y sea una luz a las naciones. Qué gran compromiso, qué gran responsabilidad le dieron en las manos del rey Saúl. Este hombre fue ungido por el profeta Samuel, el cual, qué importante es esto, ver cómo este profeta tenía tal respaldo que cuando la gente dudó de su ministerio, vemos cómo el cielo responde con fuertes truenos, respaldando la vida de su siervo, diciendo que él era un siervo de Dios. Y vemos cómo la propia Escritura habla que el poder de la intercesión que tenía Samuel hacía que las palabras que salían de su boca no caían a tierra. Todo tenía un fiel cumplimiento. El profeta Samuel fue un hombre disciplinado, fue un hombre desde temprana edad, desde la niñez, entregó su vida, conectó su vida al servicio a Dios. Desde temprana edad escuchó la voz de Dios, la dirección, la instrucción, y fue un hombre que estuvo al frente de Israel dirigiéndolo. Dividió sus jornadas de revisión al pueblo de Israel por 4 etapas, 4 lugares, de manera que podía supervisar, de manera que podía arreglar los asuntos de las diferentes tribus. Pero llegó un momento en donde la edad se hizo presente y el pueblo comenzó a pedir un rey. Piden un rey, se entristece Samuel y dice: Señor, me han rechazado, me han menospreciado. Y el Señor le responde a su siervo y le dice: no te han rechazado a ti, Samuel. A quien han rechazado es a mí. Mire qué interesante esto, porque lo que operaba dentro de Samuel era la presencia divina, era el Espíritu de Dios quien respaldaba a este hombre, a este siervo de Dios. Entonces, cuando el pueblo dijo: ya no te queremos a ti, Samuel, queremos a un rey, él se sintió menospreciado, como que llegó el dardo a decir: pues ya estoy anciano, ya no tengo fuerzas. Pero vemos cómo Dios lo anima, lo alienta y le dice: no te rechazaron a ti. Este pueblo me está rechazando a mí. Y entonces vemos cómo Dios coloca delante del profeta Samuel a este joven Saúl para que lo ungiese. Y entonces Saúl desarrollara la tarea, el trabajo de estar al frente de una nación poderosa, porque tenía a Dios, tenía los principios del reino. Entonces el Señor lo que quería era establecer un reinado bajo la guianza, bajo la dirección del precioso Espíritu Santo de Dios. La presencia divina se estableciera, colocara su trono, colocara el nombre de Dios en alto. Y al rey Saúl se le otorga la tarea de acabar, de aniquilar con esa estructura llamada Amalek,
para que se estableciera el trono y para que se estableciera el nombre de Dios. La encomienda fue muy clara. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Le dice: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Esta estructura Amalec, de tiempo en tiempo, porque así lo dice en el libro de Éxodo, de generación en generación, se hace presente con artimañas, argumentos, con operaciones que hacen que el creyente se debilite, pierda fuerza, hacen que el creyente entre en un estado de duda e incredulidad, porque esta estructura ataca por la espalda. Esta entidad espiritual es traicionera, ataca por la espalda. Así atacó a Israel en el camino a la tierra prometida. Y entonces usted puede ver allá en el libro de Éxodo cómo esta estructura levantó su mano contra el trono y contra el nombre de Dios. Vuelvo a repetir esto. La operación de esta estructura es levantar su mano contra el trono, levantar su mano contra el nombre de Dios, para que la persona en su vida, en su matrimonio, en sus proyectos, en el ministerio, en la tarea encomendada, no se establezca el trono de Dios y no se vea por completo el nombre de Dios. Así trabaja esta estructura maligna. Entonces Dios, por su gran bondad y misericordia, le encarga al rey Saúl que destruya por completo a esta estructura que atenta contra el trono y atenta contra el nombre de nuestro Dios. Y usted mirará cómo de generación en generación esta estructura sigue operando. Saúl no acabó, no aniquiló, no destruyó, no obedeció la instrucción que Dios le otorgó. No lo llevó a cabo. Y este es un mensaje para nosotros actualmente, pueblo de Dios, porque esta estructura, vuelvo a repetir, no quiere que el trono de Dios se establezca en tu vida, no quiere que el nombre de Dios esté operando en tu persona. Y entonces por eso vemos una gran cantidad de personas desanimadas, débiles, inmaduras. Vemos una gran cantidad de personas desconectadas. Vemos a una gran cantidad de personas intoxicadas en su corazón, porque eso hace que entonces el trono de Dios no se establezca y el nombre de Dios no se vea en tu persona. Y vemos cómo Saúl no llevó a cabo la tarea encomendada. Y leamos lo que dijo el Señor, el mensaje que Dios le dio a Samuel, al profeta Samuel, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 10, dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche.
Y se levantó Samuel, versículo 12, muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel, diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Mire cómo aquí vemos una manifestación que de generación en generación se sigue viendo en la conducta de muchas personas, en la conducta de muchos padres de familia, muchos líderes religiosos, en la conducta de mucho pueblo de Dios, en donde Dios claramente ha dicho que a cada hombre Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen, pero lamentablemente la persona no vive una vida disciplinada en seguir, número uno, a la presencia divina, y número dos, no atender, no obedecer, no llevar a la práctica los mandamientos de Dios. Cuando una persona deja de seguir los pasos, las huellas, los principios, los estatutos, el ejemplo que tenemos se llama Jesucristo. Cuando una persona deja de vivir, caminar y desarrollar las virtudes, cualidades de ese ejemplo que nos dejó nuestro Señor y comienza a independizarse en sus ideas, comienza a desconectarse al estilo Adán y Eva, viendo para otro lado, deseando otras cosas y no llevando a cabo y no llevando la obediencia en su vida, se abre un portal muy triste, se abre un portal muy peligroso, porque cuando una persona deja de seguir a Dios, se desconecta de Dios y se desconecta de la palabra viva de Dios, ese portal se abre para que un espíritu malo venga y comience a atormentar, comience a angustiar, comience a trastornar la mentalidad de esa persona. Es lo que vemos aquí. Y todo está permitido por Dios, porque este espíritu malo, Dios permitió que operara en la vida de este hombre llamado Saúl. Pero es muy clara la palabra. Dios le había dicho, yo quiero que tú derribes, destruyas esa estructura que no permite que el trono de Dios se establezca y no permite que el nombre de Dios se haga presente. Y Saúl le perdonó la vida al rey Agag, y lo mejor del ganado que tenía Amalek lo perdonó. Y maquilló el asunto diciendo, es que este ganado está propio para los holocaustos, para los sacrificios a Dios. Mezcló, contaminó su mente. Y entonces la reflexión que le hace el Creador a Saúl por medio de Samuel fue, ¿acaso se complace Dios en tanto holocausto? ¿Acaso es el agrado de Dios tanto sacrificio? Lo que Dios quiere es un espíritu que se humille delante de Dios. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia, y que se aparte de los malos caminos. Entonces, noten, amados amigos, amados hermanos, amado pueblo de Dios, lo peligroso que es descuidar nuestro amor hacia nuestro Padre Dios
y nuestro amor hacia la palabra. Si tú sigues al Señor, te conducirás conforme a lo que Él ordena. Si tú hablas de la palabra, vivirás lo que en ella está escrito. Lamentablemente nos encontramos con una gran cantidad de hombres, mujeres, una gran cantidad de voceros y predicadores que hablan bonito, que expresan palabras de las Sagradas Escrituras, pero su testimonio, o cuando uno revisa sus acciones, están totalmente alejados de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque un espíritu malo ya está operando en esa persona. Una ocasión, los discípulos, cuando fueron a preparar ese escenario, ese lugar donde el Señor Jesucristo iba a llegar, a Samaria, vemos cómo los samaritanos cerraron las puertas y dijeron: aquí no entra el Señor Jesús. Y entonces dos de sus discípulos se enojaron mucho, se airaron, y entonces le dijeron al Señor: fíjate que los samaritanos no quisieron recibirte. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Fíjese qué deseo tenían, qué manifestación estaban teniendo estos dos discípulos del Señor Jesús. Y entonces el Señor les dijo: tranquilos, no, así no opera el reino de Dios. El reino de Dios no opera en el control, en la hechicería, en la manipulación, en la violencia. No saben qué espíritu está operando en sus vidas. Ustedes han dejado entonces de seguirme y han dejado de poner en práctica la palabra, porque es un espíritu contrario está operando en ustedes. Quieren destruir, quieren controlar. Y esto es lo que se está evidenciando en los últimos tiempos, amado pueblo de Dios, en la vida de muchos hombres que fueron ungidos. Claro que sí, fueron ungidos. ¿Fueron apartados? Claro que sí, fueron apartados. ¿Se les entregó un ministerio, un privilegio? ¿Se les entregó una encomienda? Claro que sí, al igual que Saúl. Pero cuando la persona deja de seguir al Señor y se olvida de los mandamientos, esa persona abre un portal para que un espíritu malo venga y entonces lo induzca y lo conduzca al desvío, lo conduzca al descarrío, a una mentalidad engañosa, a un poder seductor. Y eso lo vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10. Dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Pero también la verdad es la suma de la palabra. La suma de tu palabra es la verdad. Y el precioso Espíritu de Dios nos conduce, nos guían a la verdad, a seguir al Señor y a amar su palabra. Y amar su palabra es vivirla de acuerdo a como está escrito.
Por esto, fíjese lo que dice el versículo 11, segundo de Tesalonicenses 2:11. Por esto, cuando una persona no recibe el amor de la verdad, dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Una mentalidad engañosa. Vemos a Saúl que estaba desarrollando su reinado, pero ya no estaba el Espíritu de Dios con él. La presencia divina ya no lo respaldaba. Estaba ocupando un espacio, sí, estaba ocupando un púlpito, estaba ocupando un trono, estaba ocupando un liderazgo, pero no tenía el Espíritu de Dios. No estaba siendo respaldado por el Espíritu de Dios, sino dice la Escritura, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Le abrió la puerta a espíritus malos. Y entonces el Señor dice que cuando una persona no recibe el amor de la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso, una fuerza de extravío, dice otra traducción, una mentalidad engañosa, una operación de descarrío para que crean en la mentira. También vemos cómo el Señor en Romanos 11:8 dice que el Señor envía también un espíritu de estupor para que los ojos y oídos no oigan ni vean. Y esto hay que tener mucho cuidado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de cuidar esto, de no permitir que su persona deje de seguir al Señor y se desconecte de la palabra de Dios. En aquel día le dirán muchos, yo profeticé, hice milagros, liberé a los que estaban endemoniados, pero el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. En esta mañana el Señor nos invita a que reflexionemos, porque cuando revisamos lo que operó en la vida del rey Saúl, cuando el profeta Samuel lo va a buscar a la mañana siguiente, después de que le dijo, has desobedecido las instrucciones, te has apartado del Señor. En vez de que este hombre corrigiera, se arrepintiera, buscara con clamor la ayuda divina, este hombre se fue a Carmel, un lugar donde había vino, un lugar donde había placer, un lugar donde no le importó el mensaje de amonestación que le dieron un día antes. Y dice la Escritura que se levantó un monumento, una estatua para sí, para que el pueblo lo viera, para que el pueblo lo reconociera como el rey. Comenzó a hacer una serie de estrategias humanas para que se dieran cuenta que él era la autoridad, para que se dieran cuenta que él era el líder. Y esto opera en estos días, amado pueblo de Dios. Por eso el Señor nos dice que en nosotros debe de operar el amor por la verdad. No desconectarnos de la verdad. Y vuelvo a repetir, la verdad es una persona que se llama Jesucristo, o en hebreo Yeshua. Sigamos sus pasos, las decisiones que tomemos. Preguntémonos internamente, ¿qué haría mi Señor Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría?
se intimidaría ante la amenaza, se intimidaría ante la tormenta, se intimidaría ante la manifestación diabólica, se intimidó ante la muerte. ¿Qué haría el Señor en una toma de decisiones? Y claramente lo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Veamos entonces cómo este hombre Saúl, al desconectarse de la instrucción y dejar de seguir al Señor, comenzó a levantarse un monumento, una estatua. Comenzó a querer, por sus propias fuerzas, manifestarse al pueblo como un hombre, como un líder, pero un hombre que comenzó a desarrollar control. Y el control es sinónimo de hechicería y brujería. El control es la religión del hombre caído, del hombre que está desconectado. Por eso vemos una gran cantidad de gente que dice: esta es mi gente, esta es mi iglesia, este es mi negocio, este es mío, con la mentalidad faraónica. Mío es el Nilo. Este es mi esfuerzo. Este es producto de mi trabajo. Mentalidad faraónica. Cuando todo lo que tenemos, lo que somos, o lo que hemos logrado, no es por nuestras fuerzas. Todo ha sido por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que permitió que se abriera el portal para un espíritu malo? Encuentro varias cosas por lo que él hizo después de recibir el mensaje de amonestación. En él operó la desobediencia, número 1. Número 2, la rebelión. Se rebeló en contra de una instrucción. Número 3, la soberbia, el orgullo. Son escamas, son, si así pudiéramos llamarle, caparazones que hacen que la persona se vuelva dura, que no haya sensibilidad en su corazón. También este hombre usurpó funciones. Le dijo el profeta: espera 7 días para que ofrezcamos el holocausto. Se desesperó y él dijo: yo tengo que estar esperando a este viejo. No, hombre, yo tengo la habilidad, tráiganme el holocausto, yo lo sacrifico. Usurpando funciones. Deshonró al que lo había ungido. Le jaloneó el manto y el manto se rompió. Dejó que la hechicería operara en él, porque comenzó a controlar, comenzó a ejercer un espíritu de manipulación dentro del reinado, y también manifestó ingratitud. Vamos a hacer el listado: desobediencia, rebelión, soberbia, orgullo, usurpación de funciones, deshonra, hechicería, ingratitud. Y si seguimos, nos damos cuenta cómo se vinculó en la consulta con una bruja. Fíjense hasta dónde llegó un hombre que fue ungido, un hombre que profetizó, un hombre que era alto de estatura. Eso habla de un reconocimiento. Un hombre que se le encomendó tareas tan especiales como era reinar sobre Israel, pero le abrió el portal a la maldad. Fue estéril en la instrucción
que Dios le dio. No llevó a cabo las instrucciones otorgadas. Se independizó como lo hizo Adán y Eva, y así esa operación de error sigue manifestándose de generación en generación. El hombre quiere hacer sus propias ideas, quiere caminar con sus propios conceptos, su propia filosofía. Cuando tenemos un libro tan perfecto que se llama Biblia, y ese libro no es de religión, ese libro es un manual de funcionamiento para que nos apeguemos a lo que en él está escrito. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Entonces, veamos qué importante es cómo el Espíritu de Dios, cuando abandona a una persona, se abre el portal para que un espíritu malo venga. Y entonces el Señor, en Hechos capítulo 1, versículo 6 y 8, vemos cómo le preguntan los discípulos al Señor: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel? Porque en ese tiempo el reino estaba siendo operado, manipulado, controlado por el imperio de Roma. Mire hasta dónde la oportunidad que Dios le dio a Israel para que fuese luz a las naciones, que se estableciera el trono de Dios y el nombre de Dios se colocara en alto. Ahora Roma estaba ejerciendo su manipulación sobre el pueblo elegido de Dios. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto nos habla de que entonces ese reinado de Israel va a desarrollarse, pero le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que enfocarse en que opere dentro de ustedes el Espíritu de Dios. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor? Toda esta oportunidad que se le dio a Israel para hacer luz, debido a que dejó de seguirme, debido a que dejó los mandamientos establecidos, entonces entró una serie de contaminaciones, ideas, costumbres, que no son del cielo, sino costumbres de las naciones. Porque este es algo que el Señor nos habla ahora a nosotros como pueblo de Dios. Y por eso el Señor le dijo en una parábola, allá en Mateo 21, dijo que esa viña que él había establecido, que había quitado piedras, había quitado toda la hierba, había hecho una zanja para que produjera uvas buenas. Dice que los labradores malvados no quisieron dar el fruto. Y entonces el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo. Al ver a mi hijo, entonces le entregarán los frutos. Y entonces cuando ven que viene el hijo, lo matan. No entregaron el fruto. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos.
En esto está, amado pueblo de Dios, el secreto para que tu vida, en tu persona, en tu matrimonio, en tu ministerio, en los proyectos que desarrollas, seas fructífero. ¿Cuál? Hablando del reino de Dios en esta tierra. El Espíritu de Dios viene contigo, establece su trono dentro de tu corazón. El nombre de Dios es glorificado a través de tu persona. Y al hablar de las virtudes de ese reino en esta tierra tan tenebrosa, tan llena de pandemia, tan llena de enfermedades, virus, bacterias, cuando tú atraes ese reino y lo declaras, lo predicas, lo pregonas, testificas de que hay un Padre que es el Rey y Señor del universo, entonces tú estás atrayendo luz, estás atrayendo bendición, estás atrayendo vida, estás atrayendo alegría a los que están a tu lado. Pero ¿qué pasa con mucho pueblo creyente? El pueblo creyente se vuelve mensajero de la mentira, del engaño. Se vuelve pregonero, vocero de la enfermedad, de la debilidad, vocero de la muerte. Se vuelve vocero de la destrucción. Cuando el pueblo de Dios, hoy en nuestro tiempo tenemos tal privilegio de ser un pueblo que limpie la atmósfera con lo que habla su boca. Por eso el Señor dice, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Ustedes van a testificar, ustedes van a hablar de las virtudes, ustedes van a conducirse como un real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido a precio de sangre. La sangre del Cordero nos ha limpiado nuestra genética para que ahora caminemos con una mentalidad de reino, con una mentalidad de gloria, con una mentalidad poderosa, porque Dios en ti es la esperanza de gloria. La creación entera quiere ver la manifestación de los hijos con gloria, los hijos con poder. No permitas que la influencia Amalek esté tomando posición en tu vida, debilitándote, desanimándote, desconectándote. No, ya no me reúno, no, ya no busco, no, ya no. Es que está terrible el contagio. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no dijo la profecía y el cumplimiento lo llevó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, consumado es, todo está pagado para que el hombre, para que la mujer que decide conectarse al Creador, al Salvador, tenga vida y vida en abundancia? Pero hoy en día vemos una gran cantidad de Saúles y Saúlas descuidando al Espíritu de Dios, dejando de seguir, dejando de leer la Biblia, creyéndole más a las amenazas, a la hechicería, porque lo que opera en este mundo es el control, la hechicería, la brujería. Y cuando la persona se desconecta de la verdad, entonces Dios permite que ese hombre sea atormentado por un espíritu malo.
esa persona, en ella opere un espíritu de error, un espíritu engañoso, un espíritu de estupor, que viendo no ves, oyendo no oyes, y entonces la persona camina intimidada. ¿Cómo deliraba Saúl? Veía visiones, veía cosas que no eran reales, porque eso lo hace el mundo espiritual negativo, hacer que la persona piense diferente, vea diferente, sea sorda a las instrucciones, y entonces entra en una tremenda tribulación, aflicción, turbulencia. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. ¡Qué terrible! Fíjese hasta dónde llegó la contaminación de que frente a ellos pusieron a un Barrabás y pusieron al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que prefirió? ¿Qué decidió? ¿Qué preferencia tuvo la gente? Irse tras Barrabás, tras el corrupto, tras el violento, tras el ladrón, tras el rebelde, y dejaron que mi Señor fuera crucificado. Pues esta mañana el Señor nos envía esta palabra para que reflexionemos, revisemos que su Espíritu Santo no se aparte de nuestra vida, que su Espíritu Santo no abandone nuestra persona, que su Espíritu Santo esté con nosotros. Y así rápidamente quiero dejar en vuestras vidas cómo cuando alguien se desconecta y deja de seguir al Señor y se aparta de los mandamientos, entonces siempre Dios tiene un remanente, tiene a alguien que puede desarrollar una tarea, porque su proyecto divino no puede ser estorbado. Lo que Dios se ha propuesto se tiene que cumplir. Y vemos cómo había un jovencito llamado David. Y la observación que hace uno de los jóvenes con respecto al testimonio que tenía David menciona 7 cosas. Primer libro de Samuel 16, 18. Y respondió uno de los jóvenes y dijo: aquí he visto al hijo de Isaí, a un hijo de Isaí, el de Belén. Mire qué presentación, conexión padre-hijo, honra al padre, el hijo le encomienda tareas a su hijo. Cuando ya no hay una buena conexión, entonces la confianza, la honra, el respeto se pierde. Pero aquí vemos una conexión, y este testimonio lo da un joven, y menciona el de Belén, y Belén es la casa de pan. Un hombre que estaba siendo ministrado e instruido, un hombre que estaba siendo conectado con la palabra. Dice que este muchacho o este joven, dice, sabe tocar. Él tocaba los instrumentos. Es poderoso, número 2. Número 3, es valiente. Número 4, hombre de guerra. Número 5, prudente en su hablar. Número 6, hombre bien parecido. Y número 7, el Señor está con él. Cuando uno ve estas características, ese reinado que se le había otorgado a Saúl, ahora es trasladado. Esa encomienda de Saúl ahora es trasladado a un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esto habría que ver cada característica, porque en ello
nos deja ver muchas lecciones, nuestro Padre, de las personas que son tomadas en cuenta para desarrollar una tarea. Pero lo que llama la atención es que a David se le consideró como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí es donde viene la revisión, la supervisión personal. Mi corazón se está manifestando como un corazón conforme al de Dios, conforme a lo que Dios manda, o tu corazón se ha endurecido, o tu corazón está contaminado y no sabes qué espíritu está operando en tu vida. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones para que juntos revisemos nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de desarrollar nuestras actividades. No habrá deshonra, no habrá rebelión, usurpación de funciones, no habrá hechicería, brujería, no habrá en vuestro corazón un espíritu malo que está atormentándote. Porque Dios vino a esta tierra, envió a su Hijo a esta tierra a rescatarnos de toda esa impregnación de maldad para que ahora caminemos en el camino de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Que el Espíritu de Dios nos ayude. Necesitamos al Espíritu de Dios para que seamos personas fructíferas. Él es la vid verdadera, nosotros somos las ramas, separados de Él, nada podemos hacer. Si queremos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, sigue sus pasos, obedece sus instrucciones y entonces serás una persona fructífera. Y lo que Dios quiere es recoger excelentes frutos de nuestro huerto. Oramos por las necesidades, oramos por las peticiones, que sea Dios trayendo o enviando ahí a sus hogares, a sus vidas, la respuesta, la solución y el milagro que tú necesitas. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana porque nos has permitido hablar de tu palabra. En esta preciosa mañana te agradecemos por la vida, por la salud y las fuerzas. Pero muchos de tus hijos, de tus hijas, están pasando por una adversidad, un momento complicado, en su salud, en su cuerpo físico, en sus vías respiratorias. Muchos de ellos están en los hospitales, mi Dios. Muchos de ellos están, Señor, pasando por un cuadro crítico en su salud. Pero por tu bondad y compasión, envía la pronta ayuda, ya que, Señor, tu pueblo, tus hijos, hemos puesto nuestra confianza en ti. Y claramente dice tu palabra que nos acerquemos al trono de la gracia. Porque, sinceramente, nuestra vida sola, sin tu presencia, no puede lograr ningún objetivo. Por eso nos refugiamos en tu gracia. Porque la gracia es el don, es el regalo que tú das a tu pueblo que cree y confía en ti. Bendícelos, guárdalos, sánalos, prospéralos. Desde ya declaramos que los cielos están abiertos. Sustento, provisión y recursos son enviados a tu pueblo de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario. Que el poder de Dios, la gracia de nuestro Señor, se hagan presentes en tu persona.
Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.